Día, buen día a todos. Hoy comenzamos con la unidad 2, pero tomamos el segundo tema que corresponde a la unidad 2. El primer tema lo va a desarrollar mañana la licenciada Páez. Entonces, el tema de hoy es el tema 9 de la unidad 2. Yo acá le he anotado todos los puntos que incluye ese tema. Bueno, la forma en que se va a dictar la materia ahora, al menos los temas relacionados con las patologías, va a precisar de ustedes que repasen o estudien algunos contenidos. Como ustedes ya el año pasado han cursado Estructura y Función Humana, ahora para desarrollar este tema, digamos, para que puedan entenderlo bien al tema, digamos, a la alteración de la función y de la estructura, es necesario conocer la estructura y función del aparato respiratorio, o sea, la estructura y función normal del aparato respiratorio. Bueno, no sé si habrán llegado a estudiar ya la farmacología de antiinflamatorios, broncodilatadores, corticoides, mucolíticos, modificadores de los leucotrienos y vacunas, que son los medicamentos que se utilizan para, digamos, para el tratamiento de las enfermedades que vamos a ver ahora. Y también es necesario que profundicen en el estudio de los métodos de diagnóstico, que son la radiografía de tórax, la gasometría arterial, la espirometría, el hemograma y las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas. Entonces, todos esos temas, digamos, complementarían el tema que se va a desarrollar hoy. Y eso, digamos, estaría para la casa. Bueno, entonces vamos a abordar las enfermedades del aparato respiratorio. Las enfermedades del aparato respiratorio se clasifican en infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas son, digamos, las que se va a desarrollar mañana. De todas las enfermedades infecciosas se toman unas cuantas que son, digamos, las que se presentan con mayor frecuencia en las instituciones hospitalarias. Y de las no infecciosas, que es el tema que vamos a ver hoy, está el asma, el EPOC. Bueno, las no infecciosas son una variedad de enfermedades. El asma, el EPOC, que son los dos temas que tomamos nosotros, y luego, por ejemplo, la fibrosis quística, las atelectasias, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, insuficiencia respiratoria, síndrome del distrés respiratorio del adulto, son las enfermedades, digamos, no infecciosas. Dentro del EPOC, digamos, hay una serie de enfermedades que son la bronquitis, el enfisema, la bronquiectasia, y también algunos autores lo incluyen al asma, o sea, el asma para algunos autores estaría dentro de las enfermedades que se llaman enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Otros autores lo ponen en un capítulo separado porque tiene ciertas características, digamos, que por la cual no la incluyen entre las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Entonces, vamos a ver esto, vamos a ver rápidamente lo que es EPOC y asma. Dentro del EPOC, la bronquitis y el enfisema, y el asma, ¿no es cierto? Que son las enfermedades que están en el programa. Posiblemente haya otras enfermedades que ustedes las van a ver ya, digamos, con un abordaje quirúrgico, pero en la parte clínica vemos solo esto. Bueno, entonces vamos a hablar, o sea, ustedes van a completar la patología van a completar todos los contenidos relacionados con la patología con esa guía de estudio que está en el campus, digamos, que es la forma en que se ha decidido que se va a abordar la enfermedad. Entonces yo acá, como vamos, digamos, lo más importante va a ser todo lo que se refiere a las actividades que tengan que ver con el cuidado del paciente con estas patologías, digamos, le vamos a dar mayor peso a los cuidados, al plan de cuidado yo le puse, y vamos a hacer una referencia bastante rápida acerca de lo que son estas enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, el EPOC, yo le puse acá que incluye un grupo de patologías cuya principal característica es la obstrucción al paso del aire. Entonces, es una patología crónica, progresiva e irreversible.
Quiere decir eso que una vez que se comienza con los signos y síntomas, digamos, la alteración del funcionamiento y de la estructura del pulmón va a ir avanzando lenta y progresivamente, ¿no es cierto? Y en algunos casos no tan lento, hasta, digamos, prácticamente la destrucción del parénquima pulmonar, ¿cierto? Bueno, dentro de los EPOC, digamos, hay algunos autores lo clasifican en EPOC A y en EPOC B, según predominen las manifestaciones clínicas del enfisema, que ya vamos a ver de qué se trata el enfisema, o las manifestaciones clínicas de la bronquitis. En general los pacientes, digamos, en general los pacientes están en un término intermedio, o sea, ni enfisema total ni bronquitis total. Ambos, digamos, tanto la bronquitis como el enfisema, digamos, constituirían los extremos de este tipo de enfermedades. Entonces, progresa de forma lenta y provoca un deterioro irreversible de la vía aérea y una destrucción del parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar son los alvéolos, digamos, que es donde se realiza la función, respiratoria, o sea, donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Que hay algún problema? No, está en la primera transparencia que está el concepto y los factores etiológicos, no. No, ahí de eso estoy hablando. Ah, bien. Bien, sí, lo que pasa es que he visto algunos mensajes ahí, por eso pensaba que podía haber algún inconveniente. Bueno, entonces, decíamos que progresa de forma lenta y provoca un deterioro irreversible de la vía aérea y una destrucción del parénquima pulmonar. Digamos, esta sería la característica que lo diferencia del asma, porque en las enfermedades que se llaman enfermedades pulmonares obstructivas crónicas hay un deterioro irreversible, quiere decir que no se vuelve atrás. A diferencia del asma, que el asma tiene periodos de agudización y periodos de periodos donde no hay manifestaciones y no hay una lesión que progrese. ¿Cuáles son los factores etiológicos del EPOC? Se ha considerado el tabaquismo como uno de los principales factores etiológicos. O sea, el tabaquismo provoca una lesión a nivel de las cilias, que son los elementos encargados de arrastrar los cuerpos extraños hacia el exterior con la ayuda de las secreciones. Entonces hay una destrucción de las cilias, ¿no es cierto? También hay aumento de las secreciones y hay muchos estudios han demostrado que hay una relación directa entre el hábito tabáquico y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ustedes seguramente cuando vayan al hospital, cuando pregunten al paciente cuánto fumaba, y seguramente este paciente fumaba más de 20 cigarrillos por día. Y sería esa la consecuencia, digamos, esta enfermedad sería la consecuencia del hábito tabáquico. También se ha considerado como un factor etiológico las infecciones. Pero, por ejemplo, cuando se trata de un paciente que ya tiene EPOC, la infección respiratoria que ocurre con bastante frecuencia y por la cual los pacientes están internados muchas veces, exacerba la enfermedad de base, ¿no es cierto? Y también se le considera como un factor etiológico cuando se trata de infecciones respiratorias a repetición que ocurren en los niños, ¿no es cierto?, que no se curan apropiadamente, y también, por ejemplo, a eso se le puede sumar, digamos, el contacto con el tabaquismo y la exposición a contaminantes ambientales. Otro de los factores etiológicos es la contaminación ambiental, o sea, la exposición a sustancias que afectan la vía respiratoria, digamos, a las que con bastante frecuencia estamos expuestos ahora. La exposición laboral, sobre todo cuando se trata de personas que trabajan, por ejemplo, con polvos, con fibras, ¿no es cierto? En el caso, supongamos, del personal de la salud, es bastante frecuente en las personas que trabajan, digamos, confeccionando material hidrófilo, ¿no es cierto? Sobre todo eso ocurría antes, digamos, cuando las personas cuando no se conocía, digamos, como factor de riesgo, y las personas no tomaban las precauciones como ser el uso del barbijo o tapaboca. Y luego también tenemos factores hereditarios
que, digamos, en las personas que no tienen antecedentes y que no tienen factores de riesgo, que son los que nombré hace un rato, se ha descubierto un déficit de una enzima que se llama alfa-1 antitripsina. Digamos que para provocar, digamos, estas alteraciones a nivel del aparato respiratorio. Y también la fibrosis quística se ha considerado como un factor hereditario. Bueno, entonces decíamos que dentro del grupo de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas está la bronquitis y el enfisema pulmonar. Entonces vamos a hablar rápidamente de la bronquitis, que es una enfermedad que cursa con tos y expectoración, en un periodo de 3 meses al año y 2 años consecutivos. O sea, cuando se presenta esta sintomatología y se ha descartado otro proceso respiratorio, se lo considera como una bronquitis, que se denomina crónica cuando ya se ha instalado y, digamos, se manifiesta permanentemente en el paciente. ¿Cómo es la fisiopatología? Digamos, por algún factor de riesgo se produce la inflamación bronquial. Como consecuencia de la inflamación bronquial hay un aumento del número y volumen de las glándulas mucosas, hay una hipersecreción de moco, hay un engrosamiento de las paredes bronquiales y hay un estrechamiento de la vía aérea. Entonces, es un proceso que comienza con algún elemento que puede ser el cigarrillo, ¿no es cierto?, el humo del tabaco, comienza con la inflamación bronquial y se desencadena toda esta serie de alteraciones hasta que ocurre el estrechamiento de la vía aérea, que es lo que caracteriza a la bronquitis crónica. En general, las manifestaciones clínicas son tos y expectoración. La tos es característica aparece en la mañana, o sea, cuando es la tos que se provoca como consecuencia de acumular las secreciones durante la noche, ¿no es cierto? Durante la mañana, cuando se trata de una bronquitis inicial, o sea, donde solamente está afectada una pequeña porción de la vía respiratoria. Y las secreciones, también, digamos, a la tos esta le acompañan secreciones, que algo que hay que tener en cuenta es que cuando las secreciones, digamos, las secreciones en general son mucosas, pero si tienen aspecto purulento ya nos pueden estar indicando de que hay un proceso infeccioso, digamos, en camino. Otra de las manifestaciones clínicas son las sibilancias. Las sibilancias que son, ya hablamos de eso, son el ruido, parece silbido, que se escucha algunas veces a la distancia por el estrechamiento de la vía aérea, sobre todo de los pequeños bronquios, ¿no es cierto? Otro signo es el broncoespasmo, que es la constricción del músculo liso del bronquio, ¿no es cierto?, que disminuye también la luz bronquial. La disnea de esfuerzo, o sea, el paciente, por ejemplo, en los primeros momentos observa que si realiza un esfuerzo, como ser capaz de subir una escalera o caminar rápido, por ejemplo, por la vereda, aparece la disnea de esfuerzo. Luego esta disnea, cuando la bronquitis se vuelve crónica, esta disnea ya puede aparecer incluso estando el paciente en reposo. Otro de los signos es la hipoxia. La hipoxia, digamos que es la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, y bueno, aparecen sobreagregadas infecciones respiratorias con toda la sintomatología con que se expresa la infección respiratoria. Bueno, y el enfisema pulmonar, que es, digamos, la otra patología dentro del grupo de las EPOC que vamos a ver, se caracteriza por un aumento de los espacios aéreos debido a la destrucción de las paredes alveolares. O sea, acá, no sé si recuerdan ustedes la anatomía del alveolo, digamos, es un racimo, parece un racimo de uvas, donde cada alveolo recibe una porción de aire y se produce el intercambio gaseoso entre el alveolo, por la pared del alveolo y el capilar arterial, ¿no es cierto? Entonces,
cuando ocurre, digamos, en el enfisema pulmonar, hay una destrucción de las paredes alveolares. Entonces, en lugar de ser muchos alveolos los que constituyen el racimo, puede ser un solo espacio donde se acumula el aire. Y esta destrucción de las paredes alveolares puede ocurrir por acción de enzimas proteolíticas o por déficit de la enzima que se llama alfa-1 tripsina. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es la fisiopatología? Entonces, la destrucción de las paredes alveolares, ¿no es cierto?, por las causas que yo les comenté hace un rato, conduce a una disminución de la elasticidad pulmonar y a una obstrucción al paso del aire. Luego, los pulmones se insuflan, o sea, se llenan de aire, ¿no es cierto?, disminuye el área de contacto entre los alveolos y los capilares, porque justamente esa estructura de pequeños bolsas, ¿no es cierto?, a donde llega el aire, es la posibilidad de aumentar el área de contacto entre la vía respiratoria y los capilares arteriales. Y luego también, a continuación, hay una dificultad en el intercambio de gases. O sea, se disminuye la superficie y se disminuye también la posibilidad de intercambiar gases. Y como el aire queda atrapado en esta bolsa, digamos, el aire queda atrapado, entonces no hay un buen intercambio gaseoso incluso con el exterior. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En primer lugar tenemos la disnea, la tos, que es consecuencia, digamos, de la producción de secreciones, la expectoración. Acá hay una característica que está relacionada con el esfuerzo que la persona hace para respirar. Vemos lo que se llama tórax en tonel. ¿Qué significa eso? No sé, ustedes quizás no conocen, pero el tonel era un recipiente bastante grande, en forma redondeada, digamos, donde se guardaban, por ejemplo, el agua. Entonces, en el tórax en tonel está alterado los diámetros, se ha aumentado el diámetro antero-posterior y disminuido el diámetro transversal. Tórax en tonel, que digamos que es la respuesta, digamos, al esfuerzo que la persona hace para respirar. Luego tenemos las sibilancias, el uso de los músculos accesorios, de la respiración. Bueno, también el paciente tiene dificultad para soplar. Dice que el paciente no puede, por ejemplo, apagar una vela que está a 20 centímetros, o sea, la vela de su cumpleaños no la podría apagar. Y también aparece, pero tardíamente, la hipoxia y la hipercapnia, que sería la hipoxia, la disminución de oxígeno a nivel tisular, y la hipercapnia, que sería el aumento de las concentraciones de anhídrido carbónico. Eso aparece más tardíamente. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento del EPOC? El tratamiento del EPOC, digamos, se va a basar en mejorar la eficacia de la ventilación. ¿Cómo se va a mejorar la eficacia de la ventilación? Evitar los irritantes respiratorios, porque muchas veces, digamos, el irritante respiratorio es el que aumenta la producción de secreciones y hay una disminución, digamos, hay una dificultad para el paso de aire en un tejido y en el otro. Facilitar la tos y la expectoración, o sea, el paciente es necesario enseñarle a toser efectivamente para que pueda, digamos, arrastrar las secreciones que se acumulan en el árbol traqueobronquial. Facilitar la tos y la expectoración, administrar broncodilatadores que van a permitir, digamos, dilatar el bronquio y también facilitar el paso de aire y eliminar la secreción. Y en algunos casos es necesario, digamos, administrar, digamos, colocarle al paciente un dispositivo de oxígeno, que se llama oxigenoterapia, digamos, para mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos. Disculpe, licenciada, ¿se puede un poquito más pausado? Perdón. Bien, entonces, mejorar la eficacia de la ventilación, ya hemos dicho que evitar los irritantes respiratorios, facilitar la tos y la expectoración, administrar broncodilatadores,
y en algunos casos, de acuerdo a la oximetría de pulso, será necesario administrar oxígeno con distintos dispositivos. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta es aumentar la tolerancia al esfuerzo. O sea, el paciente en general, como tiene una hipoxia, disminuyendo el aporte de oxígeno a los tejidos, el paciente tiene poca actividad, ¿no es cierto? Entonces hay que ir aumentando progresivamente la actividad física, ¿no es cierto?, para que el paciente tenga una mayor condición de esfuerzo, o sea, para impedir la pérdida de la masa y del tono muscular. Otra parte del tratamiento es prevenir las infecciones respiratorias. Recuerden ustedes que yo les comenté hace un rato que las infecciones respiratorias generalmente exacerban los signos y síntomas de la enfermedad de base, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto? Prevenir las infecciones, o sea, tratar de que el paciente se coloque las vacunas correspondientes. También, por ejemplo, que no se exponga a lugares donde hay amontonamiento de gente, que trate de, supongamos, si sale de su casa, usar protección si es que va a asistir a lugares donde es probable que se contraiga alguna infección. Y también, por ejemplo, en esta época de invierno, evitar la exposición al frío porque el frío puede resecar la mucosa y es un campo propicio para el desarrollo de infecciones respiratorias. Acá, mantener la oxigenación ística adecuada, que yo les comentaba hace un rato, digamos, que el paciente debe favorecer la expectoración y la eliminación de las secreciones, fluidificar las secreciones para que el paciente pueda eliminarlas, y también, en algunos casos, será necesario aportar oxígeno. Luego, también mantener un estado de nutrición correcto, porque el paciente, por ejemplo, puede o comer mucho, ¿no es cierto? Comer mucho en pequeñas porciones, y no gastar, no tiene gasto de energía, gasto energético. Entonces, digamos, lo que come en exceso se acumula en grasas sobre todo abdominales, y eso también va a dificultar más la respiración, porque ahí va a haber un aumento, digamos, del tamaño del abdomen, ¿cierto? Y una dificultad para respirar. O también el paciente, por ejemplo, por la misma situación, puede comer menos y desnutrirse. O sea, hay que tratar de buscar que el aporte de nutrientes sea el adecuado de acuerdo a cuál sea la situación del paciente. Y también acá, como se trata de una persona que va a vivir con su enfermedad, es importante educar al paciente y a la familia en todo lo relacionado con la enfermedad, o sea, con la patología, con los signos y síntomas que pueden indicar un agravamiento de la enfermedad, y con el tratamiento. Por ahí el paciente, supongamos, se siente un poco mejor y abandona el tratamiento. Y dentro del tratamiento también, por ejemplo, está el abandono del hábito tabáquico, porque si bien no vamos a revertir las lesiones, pero es probable que si se abandonan, si se alejan de los factores de riesgo, o abandonan en este caso el hábito tabáquico, es probable que la progresión de las lesiones sea un poco más lenta. Bueno, luego la otra enfermedad que yo les decía que algunos autores, digamos, la incluían dentro de las EPOC y otros autores no, tenemos el asma. Entonces, el asma es una enfermedad que cursa con episodios de broncoespasmo. Ocurre una constricción del músculo liso bronquial, acá tenemos la fisiopatología, constricción del músculo liso bronquial, aparece un edema de la mucosa, hay un aumento de la producción de moco y hay un aumento de la hiperreactividad bronquial, ¿cierto? Entonces, el asma, si bien tiene, digamos, esta fisiopatología, digamos, el paciente puede permanecer mucho tiempo sin manifestaciones
y sin lesiones a nivel de su aparato respiratorio, ¿cierto? Y también, por ejemplo, se dice que el asma puede en algunos casos curarse. El asma que aparece en la niñez, cuando se producen las modificaciones como consecuencia del desarrollo de los niños, puede el asma desaparecer. A diferencia del EPOC, que una vez que se manifiesta, no desaparece y, digamos, continúa su curso. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Se habla en primer lugar de las alergias, o sea, la hiperreactividad bronquial está relacionada con la presencia de sustancias que desencadenan la reacción, o sea, la presencia de sustancias que pueden ser el polen, la tierra, el pelo de los animales, digamos, los hongos que pueden estar adheridos a las paredes, ¿no es cierto? Son todos alergenos que pueden desencadenar la crisis de asma. Luego también las infecciones respiratorias, ¿no es cierto?, pueden ser la causa de la aparición de la crisis. Ciertos ejercicios, ¿no es cierto?, sobre todo cuando la persona, digamos, ya tiene alguna manifestación, el ejercicio puede exacerbar. Aunque también, por ejemplo, se indica cuando la persona está sin sintomatología, se indica ejercicios que fortalezcan la musculatura respiratoria. Por ejemplo, a las personas que tienen asma se les recomienda que hagan natación, que la natación, digamos, le mejora la función respiratoria. Ciertos medicamentos, como el ácido acetilsalicílico, digamos, que se ha comprobado que puede ser un factor desencadenante, pero que no actúa digamos, no actúa como alérgico, como una reacción alérgica, sino que actúa, digamos, el químico, el ácido acetilsalicílico es el que provoca, digamos, las alteraciones a nivel del aparato respiratorio. Luego tenemos también la ocupación laboral, o sea, la exposición a sustancias que pueden desencadenar las reacciones alérgicas. Bueno, y esto también se ha demostrado que la persona, por ejemplo, que se aleja de la ocupación, de una determinada ocupación laboral, donde se manejan, por ejemplo, elementos volátiles que puede aspirarlo y desencadenar la reacción, la persona puede permanecer mucho tiempo sin ninguna manifestación de su asma. Y otros, como ser las emociones, los cambios climáticos y el reflujo gastroesofágico, acá puedes tomar el reflujo, es reflujo con J, no es reflujo gastroesofágico, que son, digamos, que son más bien, no provocan, digamos, el asma, sino que pueden exacerbar en caso de que la persona ya lo tenga, ya la padezca la enfermedad. Bueno, ¿y cuáles son las manifestaciones clínicas? El paciente tiene una sensación de opresión torácica, tos y expectoración, que si no hay infecciones sobreagregadas, la expectoración es de color mucoso, ¿no es cierto? Disnea, que es la dificultad para respirar, la sibilancia, el uso de los músculos accesorios, la taquipnea, la taquicardia y otras manifestaciones, como ser, por ejemplo, la hipoxia, la hipercapnia, ya he dicho el uso de los músculos accesorios de la respiración. Bueno, y esta enfermedad, digamos, puede evolucionar hacia la cronicidad. Cuando evoluciona hacia la cronicidad, ¿qué manifestaciones tienen? Por ejemplo, hay deformidades en el tórax, y se puede observar un paciente que tenga tórax en tonel, que es como yo digamos, expresado hace un rato, o también puede ser en quilla o pecho de paloma, donde hay, digamos, una protrusión del esternón, parecido digamos, al tórax de las palomas, de los pollos. No sé si ustedes alguna vez les ha tocado carnear un pollo o una paloma. También puede aparecer cianosis y obnubilación y confusión mental. Serían los otros signos
y síntomas que pueden aparecer y que son, digamos, que tienen que ver con la cronificación del asma. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento va a consistir en medicamentos que se utilizan, broncodilatadores, corticosteroides y modificadores de los leucotrienos. También hay que actuar durante la crisis, o sea, el paciente puede tener un tratamiento, digamos, de todos los días, ¿no es cierto? Pero puede ser que se manifieste en crisis, o sea, que se exacerben los signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, durante la crisis se hace la medicación y se trata de tranquilizar al paciente, o sea, disminuir su ansiedad, porque muchas veces el paciente, digamos, la ansiedad, digamos, intensifica los signos y síntomas. Generalmente el paciente durante la crisis va a un hospital, Entonces, ¿cómo nosotros podemos calmar la ansiedad? Actuando, digamos, respondiendo exactamente como corresponde a cada una de las situaciones. Supongamos si el paciente ve que el enfermero tiene mucha inseguridad, muchas dudas, que se le cae la jeringa, que no puede conectar el tubo de oxígeno o el sistema de oxígeno, eso, digamos, va a exacerbar los signos y síntomas. Entonces, hay que tener una actitud para trabajar al paciente, para trabajar con el paciente durante la crisis. También, por ejemplo, durante la crisis, el paciente hay que hacerle, en general el paciente lo adopta solo, en una posición semisentada y muchas veces inclinado hacia adelante, apoyado sobre una mesa, que eso le va a ayudar, no sé qué va a pasar, que eso le va a ayudar a la expansión pulmonar. Y administración de oxígeno generalmente es necesario durante la crisis. Bueno, cuando el paciente supera la crisis, es conveniente trabajar en la prevención de nuevas crisis. ¿Y cómo se hace eso? Se hace sobre todo educación al paciente. ¿Educación con respecto a qué? Al control de las condiciones ambientales, o sea, posiblemente el paciente, digamos, dentro de su casa tenga algunos elementos o se hagan algunos procedimientos que de algún modo hagan aparecer los signos y síntomas del asma, como ser, por ejemplo, alfombras, cortinas, uso de plumeros, ¿no es cierto? Algunas veces, por ejemplo, a los niños no se les debe dar esos muñecos de peluche porque, digamos, reúnen mucho polvo que pueden ser, digamos, los desencadenantes de las crisis. También se le educa al paciente sobre el uso de los inhaladores, la forma correcta de usar los inhaladores, que son los medicamentos que debe tomar todos los días, y tratar de evitar las infecciones respiratorias, y si están presentes, digamos, tratar la infección respiratoria, o sea, evitar la infección respiratoria, o si está presente, tratarla, antes de que sea la causa para desencadenar una crisis. Bueno, entonces eso es lo referido, digamos, rápidamente les digo yo, a los dos temas, digamos, que incluye esta unidad, a este tema de esta unidad. Ahora vamos a hablar, digamos, de todos los aspectos que tienen que ver con el plan de cuidado, o sea, todos los problemas que vamos a encontrar con estos pacientes con problemas respiratorios, ¿no es cierto?, infecciosos o no infecciosos, para, digamos, incorporarlo dentro del plan de cuidado. Y acá, para que ustedes no se pierdan, yo les hice en estas dos, en esta y en la que sigue, les hice un pequeño esquema. Vamos a tratar en primer lugar del área de colaboración. ¿A qué nos referimos nosotros con el área de colaboración? Que también le decimos problemas de colaboración o problemas interdependientes. Dentro del área de colaboración vamos a trabajar sobre complicaciones potenciales. ¿Qué complicaciones potenciales? Siempre el origen de las complicaciones potenciales van a ser complicaciones potenciales de la patología,
complicaciones potenciales de las pruebas diagnósticas y complicaciones potenciales específicas del tratamiento. Les hago pasar la otra. Y también, dentro de las complicaciones potenciales, tenemos las técnicas enfermeras para la aplicación del control y del tratamiento, la aplicación y control del tratamiento médico. Y dentro de eso, las técnicas serían administración de medicamentos por vía inhalatoria, aislamiento respiratorio en este caso, aspiración de secreciones, fisioterapia respiratoria y oxigenoterapia. Ya vamos a desarrollar. Y luego tenemos el área autónoma, que es el área, digamos, de competencia exclusiva de enfermería, o sea, donde el enfermero puede, digamos, determinar cuáles son los problemas y tratar esos problemas. Entonces, dentro del área autónoma vamos a ver actividades de la vida diaria, y ahí vamos a ver una valoración focalizada de enfermería y las repercusiones que la enfermedad tiene en las actividades de la vida diaria. Y dentro del área autónoma vamos a tener el tratamiento enfermero, que se va a referir al control de la situación de la salud, en este caso la deshabituación tabáquica, al manejo de la oxigenoterapia y a la prevención de las infecciones respiratorias. Entonces sería el de las tres o cuatro últimas filminas, bueno, yo voy a decir lo mismo que el presidente, está, digamos, el esquema de cómo se va a desarrollar el tema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces empezamos con el área de colaboración, que es digamos, en realidad yo no me he dado cuenta, lo abordo al revés, porque tenía que haber puesto primero el área de, ¿cómo se llama? El área autónoma tendría que haber puesto en primer lugar, pero bueno, lo he puesto al revés, pero es lo mismo. Entonces, el área de colaboración, entonces se refiere a los problemas interdependientes, o sea, en algunos libros ustedes van a encontrar como problemas interdependientes o problemas de colaboración. ¿Y a qué se refiere esta área de colaboración? A estas complicaciones potenciales. Las complicaciones potenciales son los problemas de salud reales o potenciales que requieren del enfermero actividades de tratamiento y control de la enfermedad. Estas complicaciones potenciales que pertenecen al área de colaboración, el enfermero va a trabajar en colaboración con un médico, con otro profesional que generalmente es el médico. Entonces, en esta área de colaboración, el enfermero no es responsable del resultado del problema que tenga el paciente, pero sí es responsable, digamos, de administrar los cuidados, detectar tempranamente los signos y síntomas, ¿no es cierto?, de los signos y síntomas del posible problema y informarlo inmediatamente al médico para que él tome la decisión de, por ejemplo, administrar un tratamiento, ¿no es cierto? Entonces el enfermero administrará el tratamiento y proporcionará los cuidados que tienen que ver con esa administración del tratamiento. Entonces, después me preguntan si es que no les ha quedado claro. Entonces, dentro del área de colaboración, entonces tenemos las complicaciones potenciales. Y yo les decía que las complicaciones potenciales siempre van a ser de la patología, del tratamiento y de los métodos complementarios de diagnóstico. O sea, ahí esas son las fuentes de las complicaciones potenciales o lo que se llama también de los problemas interdependientes, ¿de acuerdo? O problemas de colaboración. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones potenciales que son de la patología? Acá siempre se pone, cuando se trata de problemas interdependientes o complicaciones potenciales, siempre se pone esto, CP, complicación potencial. Y otra cosa que siempre hay que poner es secundario, ¿no es cierto? Acá no ponemos relacionado con, sino ponemos secundario. Entonces, complicación potencial, ¿cuál es la complicación que es probable encontrar? Secundario, ¿cuál es la causa, ¿no es cierto?, que
va a provocar estas complicaciones. Acá no es que sean todas estas, ¿no es cierto? O sea, ustedes pueden encontrar uno o dos o tres en un paciente que están atendiendo, ¿no es cierto? O sea, puedo poner hipoxia secundaria a trastornos pulmonares o a EPOC puedo poner, ¿no es cierto? Porque acá no importa que yo utilice signos y síntomas que aparezcan y ponga como causa la enfermedad. A diferencia de los diagnósticos enfermeros, donde tanto el problema como la causa deben estar dentro del campo de acción de enfermería. ¿De acuerdo? Entonces acá ponemos complicación potencial, hipoxia, que es la disminución del aporte de oxígeno en los tejidos, hipercapnia, que es el aumento de la concentración de anhídrido carbónico, ¿cierto? A nivel de sangre, arterial, acidosis, que es la disminución de la concentración, la disminución del pH sanguíneo, o sea, por debajo de 7,35, la alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Aumento, digamos, acá hay un aumento del pH alcalino, un aumento del pH, atelectasia, que es la desaparición del espacio, digamos, es el colapso alveolar, obstrucción de la vía aérea, todo eso secundario a trastornos pulmonares agudos y crónicos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver, digamos, estar atentos, digamos, cuando ustedes ponen como complicación potencial cada uno de estos? Hay que ver los signos y síntomas que me van a indicar que el paciente está cursando o por cursar por esta situación. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que me van a indicar la hipoxia? O sea, la disminución de oxígeno a nivel de los tejidos. Puede haber un aumento de la frecuencia y la profundidad respiratoria. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay palidez en las extremidades y hay cianosis que puede ser central o periférica. Luego tenemos en la hipercapnia, los signos y síntomas van a ser excitación psicomotriz, intranquilidad o irritabilidad cefalea, confusión y taquicardia e hipertensión arterial. En la acidosis, o sea, en la disminución del pH sanguíneo por debajo de 7,35, aparecen taquipneas, arritmias, confusión y puede llegar el paciente al coma. En la alcalosis respiratoria hay un aumento del pH sanguíneo por arriba de 7,35, hay una disminución de la presión arterial, de la presión arterial del anhídrido carbónico y del bicarbonato en sangre arterial. Y hay una contracción muscular generalizada que se conoce con el nombre de tetania. Luego, en la atelectasia, que es el colapso de los alvéolos, hay una disminución, hay disnea, y hay una disminución de la expansión torácica en la inspiración, y una retracción de la musculatura intercostal. Y la obstrucción de la vía aérea, que es, digamos, que puede ser por la presencia de secreciones, digamos, hay una dificultad en el paso, se puede manifestar, por ejemplo, por la expulsión de las secreciones, o puede ser también por la dificultad respiratoria. O sea, puede haber disnea, taquipnea, taquicardia, aumento de la presión arterial y disminución de la presión de oxígeno a nivel de sangre arterial. Entonces, todo esto secundario ¿a qué? A la enfermedad que está cursando el paciente. Yo acá he puesto trastornos pulmonares agudos y crónicos, ¿cierto? En este caso, en el caso del paciente con asma o con EPOC
ya sea el EPOC, la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar, sería el causante de esta complicación potencial. Bueno, entonces ese sería uno. La otra complicación potencial, que acá yo no les puse, pero se pone CP2 puntos, es infección y sobreinfección secundaria a trastornos también broncopulmonares. O sea, recuerden que yo les dije que es, digamos, ocurre con bastante frecuencia que el paciente con una infección, un problema respiratorio de base, digamos, es muy lábil a la aparición de infecciones. Y cuando se habla de infección, cuando es, digamos, invadido por un germen, ¿no es cierto? Y se desarrolla todo el proceso infeccioso, fiebre, decaimiento general, qué sé yo, aumenta la temperatura, palidez, disminución, una mayor pérdida de hígado, o sea, todos los signos y síntomas que tienen que ver con un proceso infeccioso. Y se habla de sobreinfección cuando sobre esa infección, digamos, se ha instalado otro germen distinto que no responde al tratamiento que está teniendo el paciente. Bueno, entonces esos serían los dos problemas, las complicaciones potenciales que están relacionadas con la patología o con las complicaciones de la patología. Luego tenemos complicaciones potenciales de las pruebas diagnósticas. Y acá una complicación potencial es infección secundaria a laringoscopía y broncoscopía. O sea, muchas veces al paciente es necesario hacerle una laringoscopía o una broncoscopía, que significa un estudio invasivo, donde a través de la boca, ¿no es cierto?, se coloca un aparato que tiene un sistema de lente para observar o para tomar una muestra, y como consecuencia de eso, sobre todo si el paciente tiene una cierta labilidad, puede ocurrir una infección. Entonces esta infección se va a manifestar generalmente, o sea, el paciente va a tener dolor de garganta, fiebre, decaimiento, dolor de garganta, dificultad, por ejemplo, para deglutir, ¿no es cierto? Y también como consecuencia de las pruebas diagnósticas, si el paciente es sometido a algún estudio que se necesite medios de contraste radiológico o magnético, puede ser que ocurran reacciones tóxicas o quimiotóxicas. Y acá ponemos secundaria a la administración de medios de contraste radiológico o magnético. Acá, por ejemplo, si yo sé cuál es el medio de contraste, acá secundaria a la administración de tal o cual medicamento. ¿De acuerdo? Entonces también son también una complicación potencial. Y luego tenemos, en el área de colaboración, las complicaciones potenciales que son específicas del tratamiento. Específicas del tratamiento. ¿Cuáles son esas complicaciones potenciales? Acá estamos hablando del tratamiento que se le administra a la persona para ayudarle a resolver el problema. Acá decimos broncoespasmo, hipoxia, acá también se pone complicación potencial, broncoespasmo, hipoxia, arritmia cardíaca, lesión de la mucosa traqueal, secundaria a la aspiración de secreciones. Entonces, ¿en qué consiste la aspiración de secreciones? Al paciente que no puede eliminar las secreciones por sus propios medios, para evitar la acumulación en la vía respiratoria, muchas veces es necesario aspirar la secreción. Ahora, como consecuencia de ese procedimiento, puede ser que el paciente tenga un broncoespasmo, o sea, reaccione con la constricción del músculo liso bronquial. También como consecuencia de la aspiración de secreciones, sobre todo cuando esta es bastante prolongada, el paciente puede tener hipoxia. También pueden aparecer arritmias cardíacas, o sea, alteración del ritmo cardíaco, y lesión de la mucosa traqueal. O sea, como consecuencia se ha dado muchos casos de que, por ejemplo, la aspiración de secreciones, cuando no se realiza correctamente, puede provocar lesión, o sea, digamos, se produce una solución de continuidad de la mucosa traqueal,
y a continuación puede haber un crecimiento hacia adentro de la tráquea y una obstrucción, ¿no es cierto? Una obstrucción de la tráquea. Entonces, todo consecuencia de la aspiración de secreciones. También otro problema, otra complicación potencial relacionada con el tratamiento es la hiperglucemia, la retención hidrosalina, la infección secundaria a terapia con corticoides. Recuerden que yo les decía que uno de los medicamentos que se utilizan como antiinflamatorio en el paciente con EPOC y con asma son los corticoides. Entonces, el uso prolongado de corticoides produce hiperglucemia. La hiperglucemia, no es necesario que el paciente sea diabético para que aparezca la hiperglucemia. Por supuesto, si el paciente es diabético, esa hiperglucemia se presenta más rápidamente. Y los corticoides tienen, digamos, efectos sobre la producción de insulina y también sobre el aprovechamiento de la glucosa por parte de las células. Entonces, aumentan los niveles de glucosa en sangre. Con todos los signos y síntomas que significan las hiperglucemias, que son, por ejemplo, el aumento de la sed, el aumento de la cantidad de orina, ¿no es cierto? El aumento de la necesidad de alimentos, ¿no es cierto? Y sobre todo, digamos, cuando se hace un control de la glucemia, esto está por arriba de la glucemia en sangre arterial, los niveles están por arriba de los valores normales. Luego también ocurre, por ejemplo, retención hidrosalina como consecuencia de que como por los corticoides se retiene la sal y se elimina el potasio, entonces aumenta la cantidad de líquido circulante, aparece edema y puede aparecer también hipertensión arterial. Y también, por ejemplo, ocurre infección porque el corticoide afecta el sistema inmunológico. Entonces las personas son más lábiles, digamos, a contraer infecciones, que muchas veces, si no está con tratamiento con corticoides, puede el paciente defenderse con mucha facilidad. Entonces, el otro problema entonces es hiperglucemia, retención hidrosalina, infección secundaria a terapia con corticoides. Y luego acá, otra complicación potencial es la irritación de la mucosa orofaringea, atelectasia y úlceras por presión secundaria a dispositivo para oxigenoterapia. O sea, el oxígeno, digamos que es parte de la terapia de los tratamientos, parte de la terapia de los pacientes con EPOC o asma, digamos, se considera como un medicamento porque está prescripto por el médico, puede provocar irritación de la mucosa orofaringea, porque muchas veces el oxígeno no tiene la proporción de humedad que necesita y disminuye la humedad y destruye, digamos, altera la mucosa orofaringea. También puede provocarse atelectasia, ¿no es cierto? A ver, en los pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, las concentraciones altas de oxígeno, cuando el paciente, digamos, se ha logrado un equilibrio con concentraciones bajas, produce una disminución, la desaparición del oxígeno, del aire en realidad, dentro del alveolo se produce el colapso. Por eso hay que tener cuidado con la oxigenoterapia con el paciente con EPOC. Y estas úlceras por presión, que ustedes pensarán que aparecen en el dorso, no, estas úlceras por presión pueden aparecer en la oreja, en la fosa nasal, digamos, si el paciente, por ejemplo, está con una catéter nasal corto, o pueden aparecer en la oreja si la cinta, digamos, de la máscara está apoyada en la oreja, o también puede aparecer en la región occipital. O sea, son lesiones que aparecen por la presión continua de estos elementos, ¿no? Entonces, todo esto es secundario a los dispositivos para oxigenoterapia. Bueno, y luego, también relacionado con el tratamiento de lo que estábamos hablando, una complicación potencial son trastornos gastrointestinales, irritación orofaríngea, candidiasis,
trastornos cardíacos secundarios a terapia inhaladora con broncodilatadores y corticoides. Entonces, como consecuencia de este tratamiento, que sería la causa, pueden aparecer trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Y también diarrea, irritación orofaringea, porque, digamos, el polvo, el líquido que se utiliza para la terapia inhaladora puede provocar irritación orofaringea, candidiasis, que es la infestación con hongos, trastornos cardíacos, como consecuencia de los broncodilatadores y los corticoides pueden afectar la función cardíaca. Entonces, todos estos pueden aparecer como consecuencia de la terapia inhalatoria con broncodilatadores y corticoides, que es, digamos, la terapia de preferencia cuando se trata de un paciente con EPOC o con asma. Luego tenemos otra complicación potencial, es la flebitis, acodamiento, obstrucción, desalojo, extravasación, secundario a terapia intravenosa. O sea, se trata de un paciente que tiene una vía periférica por donde se le pasan los medicamentos o por donde se le aporta líquidos, y como consecuencia de eso puede aparecer flebitis. La flebitis, que es un proceso inflamatorio e infeccioso, primero inflamatorio y luego puede ser infeccioso, de la vena donde está colocada el elemento por donde pasa la solución, que puede ser, por ejemplo, un catéter, un ABOCA, nosotros lo conocemos con el nombre de ABOCA. Flebitis, que esto tiene que ver, digamos, con los cuidados que se tienen durante el tratamiento y previo a colocar los catéteres, ¿no es cierto? También puede ocurrir acodamiento, o sea, que se pince por algún motivo todo el sistema de la venoclisis periférica, ya sea, por ejemplo, porque el paciente se ha acostado sobre, o se ha quedado pinzado, por ejemplo, con alguna articulación de la cama. Obstrucción, o sea, generalmente la obstrucción esta es porque vuelve sangre a través del sistema y la sangre se coagula, entonces se obstruye. Puede ser que se desaloje, o sea, que la aguja salga de su lugar, ¿no es cierto? Y como consecuencia de eso vamos a tener una extravasación, o sea, si la aguja o el catéter sale de su lugar y continúa administrándose el líquido, ese líquido va a ir al espacio intersticial que rodea, digamos, a la vena. Entonces se manifiesta como un edema. Todo eso es secundario a terapia intravenosa. Y la última complicación potencial relacionada con el tratamiento es la infección, acodamiento, obstrucción, desalojo, úlcera por presión secundario a sondaje vesical. Entonces, si yo tengo un paciente con sondaje vesical, si no se toman las medidas que corresponden, es probable que aparezca una infección de la vía urinaria, ¿no es cierto? Entonces se considera que si se coloca una sonda vesical, en poco tiempo esos elementos, incluso la vejiga puede estar contaminada, pero va a depender de los cuidados que se tomen para que no ocurra la infección. También acá, bueno, la infección con toda la sintomatología de un proceso infeccioso. También puede ocurrir acodamiento, o sea, pinzamiento de todo el sistema, entonces está de algún modo impedido el flujo de orina desde la vejiga hacia la bolsa colectora. Obstrucción, que muchas veces, por ejemplo, cuando el paciente tiene un procedimiento a nivel de próstata, se puede obstruir con coágulos sanguíneos que provienen de la vejiga, o sea, además el paciente tiene un problema respiratorio y un problema urinario, desalojo, o sea que la sonda se salga de su lugar, y la úlcera por presión, que es por la presión de la sonda, digamos, en el esfínter uretral externo, o también puede ser que aparezca una lesión así, una úlcera por presión en
en las zonas donde el paciente está apoyado sobre las tubuladuras, ¿no es cierto? O sea, si el paciente, por ejemplo, tiene la tubuladura debajo de su pierna, está apoyada la pierna sobre la tubuladura, es probable, ahí se crea una zona de presión y puede aparecer una úlcera por presión. Bueno, entonces todos estos problemas que hemos mencionado, ustedes lo tienen que tener en cuenta, ¿no es cierto?, para cuando tengan un paciente con algún problema respiratorio que se le coloca, por ejemplo, bueno, que se le administren los medicamentos que hemos hecho mención, que aparezcan las complicaciones a las que hemos hecho mención, o que se someta a algún procedimiento diagnóstico también a lo que hicimos mención. Y también si el paciente, por ejemplo, tiene un sondaje vesical. Entonces, eso se refiere al área de colaboración. Esos son los problemas que vamos a encontrar y son los que ustedes van a poner en el plan de cuidado donde dice problemas interdependientes o problemas de colaboración. Siempre y cuando, por supuesto, lo encuentren, es probable que aparezcan en el paciente. Muy bien. Ahora también para el área de colaboración tenemos técnicas enfermeras para la aplicación del tratamiento médico. Entonces, ¿cuáles son? A ver, acá las técnicas enfermeras para la aplicación y control del tratamiento médico, o sea, los enfermeros vamos a cumplir algo que está prescripto por el médico, pero eso no significa que no tenemos responsabilidad, ¿cierto? Recuerden ustedes cuando hablamos, por ejemplo, de administración de medicamentos, no es que el médico tiene toda la responsabilidad. Yo también tengo responsabilidad de cómo lo administro, cuándo lo administro, qué cuidados proporciono antes, durante y después al paciente, eso es mi responsabilidad. Digamos que el medicamento haga el efecto o no haga el efecto buscado, va a ser responsabilidad del médico. Pero el modo en que lo administro, el horario, digamos, el periodo entre una y otra dosis, ¿no es cierto? Eso va a ser responsabilidad del profesional de enfermería. Entonces, ¿cuáles son las técnicas enfermeras para la aplicación del tratamiento médico? Es la administración de medicamentos por vía inhalatoria. Yo les comentaba hace un rato que ahora se prefiere, digamos, hay una, digamos, los laboratorios han creado una gran cantidad de medicamentos que son sumamente efectivos y que se administran por vía inhalatoria. Es lo que digamos, se evita el paso del medicamento a través del hígado y el efecto es mucho más rápido. A ver. Entonces, medicamento por vía inhalatoria. Luego también, otro de las técnicas es las precauciones de aislamiento. En este caso, por ejemplo, se va a tratar de aislamiento respiratorio. O sea, si el paciente tiene un proceso infeccioso, es conveniente tomar todas las medidas de aislamiento, que yo creo que el licenciado Aragón ya les habló acerca de los distintos tipos de aislamiento. En este caso serían todas las medidas que se toman en el aislamiento respiratorio, o sea que el paciente, por ejemplo, puede reunirse por corte en una institución de salud, también, por ejemplo, el uso de barbijos, el lavado de manos, la invasión lo menos posible del paciente, la permanencia en el hospital la más corta posible, o sea, todas esas medidas de aislamiento. Otro de las técnicas es la aspiración de secreción. Yo les comentaba hace un rato que cuando el paciente por sus propios medios no puede eliminar las secreciones, es conveniente, digamos, aspirarle las secreciones. Pero primero hay que tratar de incentivar de algún modo para que el paciente elimine las secreciones para favorecer la oxigenación. Luego también tenemos la fisioterapia respiratoria, que la fisioterapia respiratoria se refiere, digamos, a una serie de maniobras que se hacen con el paciente y que favorece, digamos, el desplazamiento de las secreciones desde el lugar donde están acumuladas hacia las vías respiratorias de mayor calibre, hacia las vías respiratorias superiores, para que el paciente, mediante la tos, ¿no es cierto?, pueda expectorarlas y eliminarlas. La fisioterapia respiratoria, bueno, ahora ya es área prácticamente de los kinesiólogos, pero también en enfermería puede hacer fisioterapia respiratoria, o sea, en el sentido de, por ejemplo, hacer un drenaje postural, o sea, colocarlo al paciente en una posición tal que pueda, digamos, drenar sus secreciones por acciones de la gravedad hacia las vías respiratorias de grueso calibre.
Y luego tenemos la oxigenoterapia, que es la administración de oxígeno suplementario, ¿no es cierto? En general, por ejemplo, la oxigenoterapia, hay muchos dispositivos para administrar oxígeno, puede ser la mascarilla facial simple, las mascarillas de Venturi, o pueden ser también el catéter nasal corto, que ustedes lo van a escuchar que en el hospital le llaman bigotera, porque tiene una forma, digamos, es como un bigotito. O sea, son distintos modos de administrar oxígeno. Y bueno, listo. Entonces, lo que hablamos hasta hace un rato, hemos hablado de las actividades que son de colaboración. O sea, todo lo que tiene que ver donde hay una prescripción médica, ¿no es cierto? Y una serie de actividades que nosotros tenemos que realizar, y en el primer caso, o sea, todo lo que es la valoración del paciente con las complicaciones potenciales, estar atento a la aparición de las complicaciones, comunicar lo más rápidamente posible al médico, y luego, digamos, administrar los tratamientos o los cuidados prescritos por el médico, ¿de acuerdo? Los tratamientos prescritos y los cuidados que se van a desprender de esos tratamientos. Bueno, y acá tenemos, en segundo lugar, que en realidad tendría que haberlo puesto en primer lugar tenemos el área autónoma. ¿A qué se refiere el área autónoma? Son los problemas de salud reales o potenciales que el enfermero puede tratar. O sea, de acá, de todo lo que se refiere al área autónoma, se van a desprender los diagnósticos enfermeros. ¿De acuerdo? Los diagnósticos enfermeros. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en el área, o sea, desde nuestro punto de vista, desde nuestra ciencia? Vamos a evaluar las actividades de la vida diaria. Actividades de la vida diaria. O sea, ¿a qué se refieren las actividades de la vida diaria? Son el conjunto de acciones o tareas que son indispensables que la persona realice para mantener su integridad. Entonces, conjunto de actividades indispensables que la persona realice, que las realiza por sus propios medios cuando está sana, ¿no es cierto? Y que son indispensables para mantener la integridad y para mantener el equilibrio, para mantenerse en definitiva saludable. Entonces, a eso se refieren las actividades de la vida diaria. Como en el área autónoma, ¿qué vamos a hacer? Con relación a las actividades de la vida diaria, una valoración enfermera focalizada. ¿Por qué hablamos nosotros de valoración de enfermería focalizada? Porque si se trata de un paciente que tiene un problema respiratorio, nuestra valoración se va a referir a la función y al aparato respiratorio, ¿de acuerdo? O sea, previamente ya tenemos una valoración general, inicial del paciente, que va a ver el paciente desde la cabeza a los pies, ¿no es cierto? Y vamos a tener datos de ese paciente. Pero ahora, como estamos viendo un paciente con un problema respiratorio, vamos a tener una valoración focalizada. Bueno, entonces en esa valoración focalizada vamos a utilizar la entrevista y la exploración física. En la entrevista vamos a ver cambio en algunos de los aspectos que yo les voy a mencionar a continuación. Orientación del paciente en el tiempo y en el espacio, o sea, todos los cambios que me pueden estar indicando a mí que hay una alteración en la función respiratoria. Entonces vamos a averiguar sobre la orientación del paciente en el tiempo, en el espacio y las personas. O sea, vamos a preguntar dónde está, qué día es, quiénes son las personas que están con usted, y eso me va, digamos, dar una pauta acerca de cuál es la orientación del paciente. También vamos a ver el estado de ánimo. ¿Cómo está el paciente? ¿Está inquieto? ¿Está tranquilo? ¿Está relajado? Muchas veces la hipoxia produce inquietud, desasosiego, ¿no es cierto? Entonces me puede estar indicando algún problema. Después también vamos a ver la fuerza, la resistencia y el tono muscular. El tono muscular. Vamos a ver la duración y la calidad del sueño.
o sea, cuánto duerme, si puede mantener el sueño, cuánto tiempo duerme y cuánto tiempo está despierto, si se despierta durante la noche, ¿no es cierto? Cuál es la postura que adopta en la cama para dormir. También vamos a valorar la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, o sea, a las que me voy a referir enseguida, que son dormir, descansar, en fin. Entonces, ¿qué capacidad tiene el paciente y si puede realizar esas actividades de la vida diaria de manera que satisfagan sus necesidades? También vamos a ver la capacidad para realizar alguna actividad física. Entonces, si hay cambio en alguno de esos aspectos, vamos a registrar. Luego también tenemos que ver en la entrevista clínica, la presencia de tos y expectoración, que me están dando pauta acerca de la existencia de algún problema a nivel de la función respiratoria y, por ejemplo, la expectoración me puede indicar aumento de la producción de moco, edema de la mucosa, ¿no es cierto? También vamos a investigar sobre alergias, la presencia de las alergias, el consumo de tabaco. Recuerden que hablábamos de que con el número de cigarrillos por día era mayor a 20, es altamente probable que la persona en un corto o largo tiempo desarrolle un problema respiratorio. También vamos a investigar sobre aumento o pérdida de peso, sobre su estado de inmunización, o sea, si el paciente se ha colocado las vacunas que le corresponderían, de acuerdo a su situación de salud, o las vacunas que son apropiadas. Y luego en la exploración física, bueno, acuérdense ustedes que en la exploración física utilizamos la observación, la palpación, la auscultación y la percusión. En la observación vamos a ver la coloración de la piel y mucosa, la configuración de la caja torácica y de la columna vertebral. Recuerden que yo les comentaba que había alteraciones en la estructura de la caja torácica, muchas veces relacionado con el esfuerzo respiratorio. También vamos a observar el uso de la musculatura accesoria, si el paciente tiene tiraje, retracciones, el uso de la musculatura accesoria de la respiración. También la simetría en la expansión y contracción torácica, las características de las secreciones traqueobronquiales, la postura, el movimiento y el grado aparente de energía. O sea, si la persona se mueve, se levanta y se mueve, digamos, con energía, o si a la persona le cuesta levantarse y, por ejemplo, adoptar otra postura. También nos interesa ver el tamaño y forma del abdomen y también la presencia de distensión abdominal. Eso en cuanto a la observación. Luego, en cuanto a la palpación, vamos a palpar la temperatura de la piel, la homogeneidad de la temperatura en todas las áreas corporales. Vamos a palpar la expansión torácica, la presencia de lesiones, adenopatías, contracturas y masas que pueden resultar extrañas. También la fuerza y la masa musculares, vamos a palpar. Luego en la auscultación, vamos a auscultar la respiración, la frecuencia, el ritmo, la profundidad, los sonidos y transmisión de la voz. Y la frecuencia y el ritmo cardíaco. Y en la percusión vamos a ver en los espacios intercostales, comparando cada zona con la contralateral, vamos a ver el tipo de sonidos, la homogeneidad en todo el pulmón y cambio de sonidos unios o bilaterales. Entonces, todo eso, digamos, va a ser parte de la valoración de enfermería focalizada. Ven ustedes que me refiero solo al aparato respiratorio. Bueno, ahora, estas alteraciones que se encuentran durante la valoración física, ¿de qué manera repercuten en las actividades de la vida diaria?
Recuerden ustedes que, digamos, los problemas, los diagnósticos enfermeros, van a estar relacionados con las alteraciones que la persona tiene, digamos, sobre todo en las actividades de la vida diaria. Porque acuérdense ustedes, por ejemplo, que lo que el enfermero se propone cuando trabaja con un paciente es que la persona pueda satisfacerlo más rápidamente por ella misma todas las actividades que tienen que ver con, con las actividades de la vida diaria. O sea, que el paciente se vuelva, adquiera independencia en relación a la satisfacción de las necesidades, que es uno de los principios, digamos, de los que habla Virginia James. Entonces, ¿cómo repercute? Entonces, es evidente que los problemas respiratorios van a repercutir en casi todas las funciones, en casi todas las actividades de la vida diaria. ¿Por qué motivo? Bueno, el respirar va a estar afectado. ¿Por qué? Porque, digamos, por el aumento de las secreciones, por la broncoconstricción, por la disminución de la actividad, por la permanencia prolongada en cama, ¿no es cierto? Por la presencia de infecciones respiratorias que pueden ocurrir como consecuencia, agregarse al problema respiratorio, entonces, al problema respiratorio de base. Entonces, ¿qué vamos a observar en esta actividad de respirar? Es la disminución de la capacidad para moverse. O sea, el paciente, ¿cómo manifiesta que el paciente permanece mucho tiempo en cama, o mucho tiempo en cama, o mucho tiempo sentado, porque tiene dificultad para moverse? Y también puede presentar ansiedad, o sea, ansiedad, inquietud, desorientación. Eso es lo que me está hablando de esa alteración. O sea, se va a ver afectada la función de respirar por todos los signos y síntomas que presenta. Luego también, por ejemplo, la función de comer y beber, la actividad de comer y beber se ve afectada. ¿Por qué? Porque hay una disminución, digamos. A ver, el solo hecho de comer en algunos pacientes puede significar un gran esfuerzo. Entonces las personas van a disminuir el volumen de alimento, y quizá ese volumen de alimento no sea el suficiente para satisfacer sus necesidades. También, por ejemplo, el paciente puede tener alguna limitación para prepararse los alimentos o para conseguir los alimentos que son adecuados. Entonces, eso va a afectar la actividad de comer y de beber. Como consecuencia de esto puede aparecer obesidad o desnutrición. ¿Cuándo aparece obesidad? Cuando el aporte de nutrientes es superior a las necesidades del paciente. Y el paciente, por ejemplo, permanece mucho tiempo en cama, tiene poca actividad física, o sea, tiene poco gasto de energía, y el volumen de comida es similar al que consumía, digamos, cuando estaba en actividad. Entonces, todo el alimento que no lo gasta en energía se transforma en grasas. Y también puede ocurrir que el paciente se desnutra, ¿no es cierto? Porque eso de que el comer significa un esfuerzo y la aparición de la disnea, entonces el paciente va a comer en menor cantidad de lo necesario. Entonces uno tiene que tener en cuenta para darle al paciente alimentos que no le signifiquen demasiado gasto de energía. Quizás muchas raciones en el transcurso del día que cubran sus necesidades. Bueno, también con respecto a la actividad de eliminar se va a ver afectada tanto la función de eliminación urinaria como la función de eliminación de materia fecal. En general, en los pacientes con problemas respiratorios, ¿qué aparece? Una incontinencia de esfuerzo, o sea, como está disminuido el tono muscular por, digamos, la disminución de la actividad, el tono muscular sobre todo de los músculos del piso pelviano, el paciente, digamos, ante una pequeña acumulación o movimiento que realice, va a eliminar de manera involuntaria la orina. Eso se llama incontinencia de esfuerzo. Pero también puede ser que el paciente tenga incontinencia funcional. ¿Qué significa eso? De que el paciente, por ejemplo, siente la necesidad de orinar,
pero, digamos, no tiene la fuerza o la rapidez para llegar hasta el baño y, digamos, sacarse la ropa y eliminar en el baño. Eso se llama incontinencia funcional, o sea, el paciente tiene, no, digamos, sabe que ya está su vejiga llena, pero no tiene la fuerza para llegar hasta el lugar donde tiene que orinar y eliminar su orina. Entonces, con respecto a orinar. Luego, con respecto a la eliminación de materia fecal, el paciente permanece demasiado tiempo en cama, muchas veces el esfuerzo de defecar también, digamos, significa la aparición de los signos y síntomas respiratorios, entonces con mucha frecuencia el paciente se constipa, o sea, se constipa porque acuérdense ustedes que la eliminación de materia fecal es algo voluntario, uno decide en qué momento va a defecar. Y en algunos pacientes que permanecen demasiado tiempo en cama y no eliminan, ocurre lo que se llama impactación fecal. Entonces la materia fecal se adhiere, digamos, la materia fecal bastante con poca humedad, se adhiere a las paredes del recto. Y muchas veces pareciera que el paciente, digamos, está con diarrea porque no hay absorción de agua en la última porción del aparato digestivo. Entonces, a continuación de la impactación fecal puede aparecer, por ejemplo, una eliminación que pareciera diarrea. También está afectada la función, la actividad de moverse y mantener una postura, por lo que yo le decía, el paciente permanece quieto, porque cualquier esfuerzo representa, movimiento representa un gran esfuerzo para el paciente. Entonces, incluso muchas veces, por ejemplo, adopta la posición semisentado, pero, digamos, encorvado para favorecer, digamos, la expansión torácica, ¿no es cierto? Entonces el paciente va a tratar de estar quieto y acuérdense ustedes que el movimiento es imprescindible para mantener el funcionamiento de todo nuestro sistema, de todo el organismo, ¿no es cierto? También, por ejemplo, el paciente tiene alterada la actividad de reposar y dormir. ¿Por qué? Porque el paciente, por ejemplo, si adopta la posición de cúbito dorsal, no puede respirar, entonces tiene que adoptar una posición semisentada. Y esa es una posición sumamente incómoda para dormir. Y también puede ocurrir que el paciente tenga, supongamos, lo que se llama apnea del sueño. O sea, el paciente durante la noche tiene apneas que son bien prolongadas, que le provocan despertares. Muchas veces esos despertares no llegan a ser conscientes, pero el paciente se despierta, ¿no es cierto?, para hacer una inspiración profunda y seguir durmiendo. Entonces el paciente se levanta al otro día y no siente que ha descansado. Entonces, los problemas respiratorios también afectan la actividad de reposar y dormir. También, digamos, prevenir riesgos, que significa no exponerse, digamos, a situaciones que impliquen, digamos, la adquisición de infecciones respiratorias o alejarse de los lugares donde pueden estar contaminantes ambientales. Bueno, mientras el paciente está enfermo, o sea, digamos, está con los signos y síntomas, quizás no se exponga a riesgo porque está o en su casa o está internado. Acá también está afectada la actividad de comunicarse e interactuar socialmente. Bueno, por esa cuestión, el paciente muchas veces habla con monosílabos, porque mantener una conversación le significa un esfuerzo, y también por ahí por la hipoxia, el paciente quizás no le resulte fácil interpretar lo que se le está diciendo. Entonces está afectada la comunicación e interactuar socialmente. También, por ejemplo, puede estar afectada, digamos, puede estar alterada las relaciones sexuales del paciente.
¿Por qué? Por los cambios en su aspecto físico, ¿no es cierto? O también porque el tener esa actividad puede significar la aparición de los signos y síntomas respiratorios. Y bueno, y con respecto a interactuar socialmente, el paciente también prefiere quedarse en la casa, ¿no es cierto?, antes que, digamos, integrarse de nuevo al lugar donde vive, interactuar con sus vecinos, digamos, con los comerciantes, en fin. Entonces el paciente prefiere encerrarse. Y por supuesto, también está afectada esta actividad de trabajar y divertirse, porque el paciente, digamos, disminuye su capacidad de aprender, hay una pérdida de la capacidad mental para realizar procesos complejos, o sea, quizá el paciente va a poder leer, pero quizás no va a interpretar lo que está leyendo. Hay una disminución de la capacidad en general para desarrollar cualquier actividad de juego o cualquier actividad laboral. Y por supuesto también está disminuida la capacidad de asistir, por ejemplo, disminuida la capacidad y también el interés de la persona por asistir a actividades que puedan significar divertirse, relajarse. Muy bien. Ahora, bueno, ¿qué tratamientos enfermeros administramos con respecto a esta situación a estos problemas que hemos detectado, cuando hacemos la valoración de las alteraciones que se pueden provocar como consecuencia de la presencia de la enfermedad? Entonces ahí hablamos del tratamiento enfermero. Entonces hemos visto en primer lugar actividades de la vida diaria y actividades de la vida diaria, y ahora vemos tratamiento enfermero. ¿En qué va a consistir el tratamiento enfermero? En el control de la situación de salud. Esto se refiere sobre todo a la educación que la persona tiene que tener con respecto a todos los aspectos que tienen que ver con su problema de salud. O sea, es conveniente que el paciente sepa todo sobre su enfermedad, digamos, los tratamientos que se debe administrar, los signos y síntomas que me pueden indicar de alarma, ¿cierto? Los signos y síntomas que me van a obligar a asistir a una consulta médica, digamos, las conductas que puedo adoptar para disminuir de algún modo esos signos y síntomas, ¿no es cierto? También las condiciones medioambientales en las que tiene que desenvolverse, o sea, todo lo relacionado con la educación del paciente para adecuar, digamos, su situación de salud a su medio ambiente. O sea, adecuar el medio ambiente, a la situación de salud, ¿no es cierto? Quizás, por ejemplo, va a tener que dejar de trabajar en algún lugar, en el lugar donde, supongamos, hay contaminantes ambientales, o se va a tener que jubilar, ¿no es cierto? Va a poder realizar determinadas actividades en la casa. O sea, toda la educación, toda la información que tiene que tener el paciente para controlar la situación de salud. También, por ejemplo, el tratamiento enfermero va a ser motivar al paciente para que deje de fumar. En general, el paciente con EPOC, digamos, deja de fumar porque sabe que su situación empeora mientras mantiene ese hábito tabáquico. Entonces, por ejemplo, y la deshabituación tabáquica, el que fuma debe saber que no debe ser muy sencillo abandonar un hábito de ese tipo así de un día para el otro. Solía ver en el centro una persona que andaba en el centro de San Miguel de Tucumán, una persona que andaba con el tubo de oxígeno en un carrito y un cartel que decía: esto me pasa por fumador. O sea, el paciente ya estaba con una enfermedad pulmonar crónica, obstructiva crónica, y bueno, y él, digamos, como modo de educar a la comunidad, había puesto: esto me pasa por fumador. No sé si algunas personas las motivan. Entonces, deshabituación tabáquica, que hay muchos métodos para que el paciente deje de fumar. Hay unos métodos que promocionan, digamos,
en la propaganda, pero también hay médicos que se especializan en esto de ayudarle al paciente a que deje de fumar. También si el paciente tiene que tener oxigenoterapia domiciliaria, habrá que ver la forma de que el paciente, digamos, tenga los recursos, los conocimientos para manejar la oxigenoterapia en su casa. Y luego también vamos a trabajar sobre lo que es la prevención de las infecciones respiratorias, o sea, evitar que el paciente se enferme o se exponga a lugares donde pueda haber diseminación de gérmenes, ¿no es cierto? Porque sabemos que las infecciones respiratorias van a exacerbar, digamos, los signos y síntomas del problema respiratorio de base. Bueno, y algunos diagnósticos enfermeros que yo he sacado para el paciente internado. Entonces, estos son diagnósticos que ustedes pueden utilizar cuando atienden a un paciente con asma o con POC. Y acá dice, aclaramiento ineficaz de la vía aérea. ¿A qué se refiere? A que el paciente no puede eliminar sus secreciones, ¿no es cierto?, que están acumuladas en la vía aérea. Después tienen patrón respiratorio ineficaz, o sea, cuando la función respiratoria no es suficiente para aportar el oxígeno que necesitan los tejidos para funcionar correctamente. Luego también tienen ansiedad, gestión ineficaz del tratamiento. ¿A qué se refiere? Cuando no hay adherencia al tratamiento, ¿no es cierto? Cuando la persona se siente mejor y abandona el tratamiento, ¿no es cierto? Y eso quizás produce efectos negativos. Luego también puede ocurrir desequilibrio nutricional por defecto, que ya hablábamos ahí, en que el paciente puede transformarse en obeso o puede transformarse en desnutrido. También otro problema, alteración de la capacidad familiar para afrontar el problema. O sea, que exista una persona con una patología crónica en una familia, digamos, toda la familia se tiene que adecuar a esa situación, o sea, no solo el paciente, sino toda la familia tiene que aprender quizás nuevas técnicas para ayudarle al paciente a sobrellevar. Y después también otro diagnóstico es conflicto de decisiones relacionado con el abandono del tabaquismo. Bueno, eso es todo. Espero las preguntas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Licenciada Moyano, ¿no? Sí, ya he detenido la grabación y no, hasta ahora no veo ninguna pregunta en el chat. Licenciada, yo tengo una consulta. A ver. María del Carmen. ¿Cómo le va? Usted al principio de la clase dijo que nosotros teníamos que repasar y tener conocimientos previos, ¿bien? Hizo y nombraba, por ejemplo, los métodos de diagnósticos, el tema de la farmacología antiinflamatoria, broncodilatadores. ¿De dónde conseguimos esa información? Bueno, esa información ustedes la van a complementar con, digamos, con la farmacología que están estudiando. Están cursando también farmacología, ¿no es cierto? La materia que se llama farmacología. En el primer cuatrimestre tienen introducción a la farmacología, la farmacología 1. Bueno, de todos modos, sí, de todos modos, por ejemplo, yo dentro de la bibliografía que le voy a sugerir, ¿no es cierto?
Bueno, y si tengo tiempo también puedo desarrollar parte de ese contenido para que ustedes lo tengan así hasta que lleguen al momento en que estudien esos fármacos, ¿no es cierto? Pero yo les voy a sugerir una bibliografía donde ustedes puedan leer sobre esos tipos de fármacos. Por eso yo les he puesto estudiar algunas cosas y repasar otras. Repasar todo lo que se refiere a estructura y función del aparato respiratorio y estudiar sobre los métodos complementarios y sobre los métodos complementarios y sobre los tratamientos medicamentosos. Después tengo dos preguntas, una que habla sobre si se podría repetir lo de los diagnósticos, y otra que dice, ¿por qué al realizar el diagnóstico potencial ponemos secundario a en vez de relacionado con? Bueno, yo les expliqué al principio que cuando se trata de problemas interdependientes o problemas problemas interdependientes, problemas de colaboración son sinónimos, ¿no es cierto? Problema interdependiente, PI, problema de colaboración, PDT, son sinónimos, se puede utilizar de un modo o de otro. Los problemas de colaboración en problemas interdependientes son problemas que tienen que ver con el tratamiento médico, con el tratamiento que prescribe el médico, con la enfermedad y sus complicaciones o con los métodos complementarios de diagnóstico. Entonces, la causa puede ser, por ejemplo, un signo o un síntoma, ¿no es cierto? Como yo les ponía hipoxia relacionada, por ejemplo, con el tratamiento con corticoides, ¿no es cierto? O atelectasia relacionada con el tratamiento con corticoides o arritmia, no es relacionado, sino que es secundario, o sea, la causa, así está establecido, ¿no es cierto? Que cuando se trata de un problema de colaboración, se une el problema con la causa con la palabra secundario a. Así está establecido en la nomenclatura, en las taxonomías, ¿de acuerdo? En cambio, por ejemplo, cuando se trata de un diagnóstico enfermero, que yo les decía que tanto el problema como la causa tendría que estar dentro del campo de accionar de enfermería, porque los diagnósticos enfermeros se desprenden, digamos, están relacionados con la autonomía del profesional de enfermería. Entonces se pone secundario a. Es la forma en que se ha establecido en la taxonomía, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé si ustedes han tenido el tema proceso de atención de enfermería, pero por ejemplo se pone relacionado con, ¿no es cierto? Porque es probable, por ejemplo, que yo haya descubierto una causa del problema, pero dejo abierta la posibilidad de que otras personas le agreguen otras causas, ¿no es cierto? Por ahí un problema puede tener varias causas. Y yo, supongamos, en mi valoración descubrí una de las causas, pero quizás otro compañero mío descubre otra causa que, digamos, que provoca el problema. Entonces eso es como el modo en que se redacta. Cuando se trata de problemas de colaboración, se pone secundario a, y se pueden utilizar las palabras, los signos y síntomas, y se pueden utilizar, dentro de la estructura se puede utilizar la patología, por ejemplo, ¿no es cierto? En cambio, en los diagnósticos enfermeros, no se utiliza ni los signos y síntomas como problemas, por ejemplo, ni la patología como causa. Y esos ambos elementos, el problema como la causa, se unen con la palabra relacionado con. Esa es digamos, la justificación. Después preguntan si es lo mismo sobreinfección y exacerbación. No, sobreinfección se refiere a que, digamos, hay una infección en primer lugar y sobre esa infección ha ocurrido otra. Yo le decía, por ejemplo, el paciente puede estar infectado con una bacteria que se ha podido identificar, por ejemplo, mediante un cultivo, y se le hace un tratamiento para esa bacteria, ¿no es cierto? Se le administran los antibióticos que son los que están indicados para ese tipo de microorganismos. Pero sobre ese proceso infeccioso se agrega, digamos, otro germen que va a provocar una sobreinfección, o sea,
una infección agregada y que quizás ese segundo germen no responde del mismo modo al tratamiento que se le está haciendo. Entonces, por eso se trata de una sobreinfección. O sea, ya habrá que ver qué tipo de germen es el que está infectando y qué tipo de tratamiento habrá que administrar. Muchas veces ocurre, por ejemplo, que el paciente está con un proceso infeccioso, que está superando el proceso infeccioso y de repente empiezan a aparecer, o sea, empiezan a manifestarse signos y síntomas de la infección. Entonces se piensa, ¿qué pasa? No está siendo efectivo el tratamiento, pero muchas veces ocurre que, digamos, se ha sobreinfectado el paciente. A eso se refiere infección y sobreinfección. Y exacerbación de los signos y síntomas se refieren a que se manifiestan de manera más evidente. Por ejemplo, el paciente puede tener una disnea que aparece cuando el paciente, supongamos, sube una escalera o camina rápidamente, digamos, para tomar el ómnibus. Entonces, esa disnea siempre aparece ante esos esfuerzos. Cuando la disnea aparece cuando el paciente se levanta y se va a la cocina a prepararse el desayuno, hablamos de exacerbación de ese signo. O sea que ese signo se ha manifestado ante un esfuerzo menor, ¿no es cierto? Hablamos de exacerbación. Digamos, exacerbación es mayor manifestación del signo, o síntoma. No sé si le ha quedado claro. Acá dice farmacología respiratoria, la ven en el próximo cuatrimestre. Ajá, bueno, yo les voy a proporcionar algunos libros, ya voy a buscar ahí en el e-libro, si hay algunos libros de farmacología para que ustedes lo vean. De todos modos, ustedes tienen que enfocarse en eso ahora con este tema, ¿no es cierto? Y luego, cuando vean las otras patologías, serán otros medicamentos. De todos modos, para hacer una valoración completa del paciente hay que saber la farmacología. No sé, Maruja, no sé qué dice. ¿Podría repetir? Con respecto a diagnósticos enfermeros, si se puede repetir. Sí, licenciada. Repetir lo de diagnósticos. Después Mariana Jorge, bueno, lo que dice María Angélica es diagnósticos enfermeros, si se podría repetir. Licenciada. Sí, Mariana Jorge está hablando, sí. La escuchamos. Le preguntaba justamente al realizar, digamos, los diagnósticos, porque el año pasado en comunitaria nos habían enseñado ya sea un diagnóstico de riesgo o potencial, todo, digamos, con la palabra relacionado con. Entonces, digamos, acá hay una diferencia, como para que me quede claro, cuando se trate de una complicación potencial, tenemos que poner secundario a. Exacto. Así se pone. Secundario A. Bien, gracias. Generalmente, por ejemplo, una complicación es secundaria a alguna enfermedad. Supongamos, el paciente diabético puede tener hiperglucemia secundaria a su diabetes, ¿cierto? O sí. Puede tener, por ejemplo, una insuficiencia renal secundaria a su diabetes, ¿cierto? Sí, gracias. Cuando se trata de complicaciones potenciales, o de problemas interdependientes, problemas interdependientes o complicaciones potenciales, es lo mismo, o problemas de colaboración es exactamente lo mismo. Ustedes piensen que ustedes no son responsables del resultado. O sea, por ejemplo, que el paciente se le aumente la glucosa porque se le está administrando un corticoide, digamos, ustedes no van a ser responsables de que el paciente, no van a poder poner como resultado de que el paciente logre valores normales de glucemia, porque no va a depender de lo que ustedes hagan, sino va a depender de cómo se modifique el tratamiento para que el paciente logre la norma glucemia. Y la modificación del tratamiento está bajo la responsabilidad del médico, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, con problemas interdependientes, la responsabilidad del resultado es del médico, generalmente. Ahora, cuando se trata de diagnóstico de enfermero, que el paciente, por ejemplo, no tenga úlceras por presión, o que el paciente, por ejemplo, no se le lesione las narinas como consecuencia de una sonda nasogástrica, es responsabilidad nuestra, ¿cierto? Sí.
Ponemos relacionado con. Bien, o sea, sería cuando el relacionado con sería cuando nosotros realicemos diagnósticos enfermeros dentro de lo que sería el área autónoma, o sea, propia del enfermería. Exactamente, así es. ¿Sí? Gracias. Interpreto que la complicación potencial no la tiene ahora, en este momento, sino que es probable que la tenga como consecuencia de De la por eso enfermedad. es lo que se utiliza el término secundario A. Exacto. ¿Sí? O sea, complicación potencial quiere decir, ¿se acuerdan cuando yo decía? En el área de colaboración, los problemas reales o potenciales, ¿cierto? Reales porque están en ese momento o potenciales porque pueden aparecer. Por ejemplo, supongamos el acodamiento de la tubuladura de la vía de administración del sistema que se utiliza para hidratar al paciente puede ser un problema real, pero que se resuelve fácilmente, ¿no es cierto? Un problema real. Pero, por ejemplo, que el paciente haga una complicación de su patología puede ser un problema potencial. ¿Y por qué es necesario que ustedes conozcan que es probable que exista? Porque hay que tomar las medidas de prevención. Recuerden que nuestra función es prevenir sobre todo. Y no solo prevenir que aparezca la enfermedad, sino que prevenir que aparezcan las complicaciones también, ¿cierto? Entonces, si sabemos que el paciente puede tener, por ejemplo, qué sé yo, una lesión relacionada con la colocación de una sonda, entonces hay que tratar de que esa lesión no aparezca, porque ¿qué significa la lesión? Significa que el paciente va a tener que permanecer más tiempo en el hospital y también significa que va a resultar un inconveniente para el paciente, un trastorno para el paciente. O sea, ¿por qué si mi cara estaba totalmente sana, yo tengo que salir con una lesión en el borde de la nariz o en la oreja, ¿no es cierto? ¿Entienden? O por qué, por ejemplo, si el paciente va a hacer una hiperglucemia como consecuencia de los corticoides, bueno, hay que estar atento a la aparición de esa hiperglucemia y hay que tratar de comunicarle al médico para que se trate la hiperglucemia, porque la hiperglucemia, digamos, la hiperglucemia sostenida va a provocar lesiones a nivel de distintos órganos y sistemas. Entonces, bueno, nosotros no queremos que el paciente, como consecuencia del tratamiento, tenga la hiperglucemia y la hiperglucemia lo lleve a las complicaciones, ¿no es cierto? Entonces hay que evitar, hay que disminuir dentro de lo que sea, disminuir esa glucemia dentro de lo que es posible. Bien, es el momento que pregunten, por favor, las dudas que tengan, estamos para responder, así que por favor, todas las dudas que tengan, es el momento de evacuarlas. Y licenciada, en el último que pasó, ¿a qué se refería con aclaramiento ineficaz de la vía aérea? Bueno, cuando por ejemplo la persona no tiene suficiente aporte de líquidos, ¿no es cierto? No tiene suficiente aporte de líquido, entonces sus secreciones están bien espesas, le cuesta expectorarlas, ¿no es cierto? O el paciente no tiene la fuerza suficiente para toser y expectorar. A eso se refiere. Aclaramiento ineficaz de la vía aérea, o sea, cuando no hay una buena entrada y salida de aire como consecuencia de la presencia de secreción. Recuerden ustedes que había muchos factores que aumentaban la producción de secreciones y eso disminuía la luz bronquial, ¿de acuerdo? Entonces, cuando están acumuladas secreciones, hablamos de aclaramiento ineficaz de la vía aérea. Cuando el paciente, por ejemplo, no puede toser, porque no puede hacer fuerza para toser, ¿no es cierto? O cuando el paciente no tiene el aporte suficiente de líquido para que esas secreciones sean fluidas y las pueda eliminar, ¿no es cierto?